Bienvenidos de nuevo a un nuevo vídeo de la química en la selectividad. Hoy vamos a razonar y resolver la cuestión 2 de Andalucía de la convocatoria de junio del 2019. El enunciado dice: para los siguientes grupos de números cuánticos A, B, C y D, indica cuáles son posibles y cuáles no para un electrón de un átomo. Para ello, en la teoría básica que siempre ponemos a la izquierda de la pizarra, tenemos lo que es la tabla relacional de todos los condicionamientos que tienen que cumplir los números cuánticos de un átomo. ¿De dónde proviene esta información? Pues exactamente proviene del principio de exclusión de Pauli, en el que dice que no pueden existir dos electrones con los mismos cuatro números cuánticos iguales. El porqué de este principio es porque, como sabemos y si no lo recordamos, la posición del electrón en un átomo y dentro de un átomo en un orbital, que es donde tendremos la probabilidad de encontrarlo, no se puede definir de un modo exacto. Entonces, lo único que podemos definir es una probabilidad de un espacio en el que, en un porcentaje elevado de probabilidad, pues podemos encontrar el electrón o los electrones que caben dentro de un orbital, que es la definición de una zona del espacio donde con una probabilidad elevada podemos encontrar el electrón. Por esto, los números cuánticos lo que sí que nos definen es un carné de identidad, un ADN de cada uno de los electrones, para posicionarlo, incluso dentro de la probabilidad determinada que corresponde a los orbitales, pero en una zona que podremos intuir dónde estará y, lógicamente, dónde no estará. Los números cuánticos son 4 y son el n, l, m sub l y m sub s. Los definiremos. N, llamado número cuántico principal; L, llamado número cuántico secundario o azimutal; m sub l es el número cuántico magnético, que ahora definiremos realmente lo que es dentro de este ADN que he comentado; y un cuarto, que es el que, digamos, se descubre o se obtiene por necesidades para la posibilidad de tener dos electrones en cada orbital, porque existen dos electrones en cada orbital, es el número cuántico magnético de spin, que siempre vale más un medio o menos un medio, y depende de la rotación del electrón sobre su eje en un sentido o en otro. Estos cuatro números cuánticos son los que, repito, nos definen el ADN y nos definen cada uno de ellos lo siguiente. El número n define el tamaño del el átomo con sus orbitales, el tamaño genérico, y también, lógicamente, define un aspecto energético dependiendo también del tamaño que posee. El número cuántico L azimutal o secundario lo que define es la forma del orbital en que en esta zona del espacio podremos encontrar el electrón. Tiene distintas formas dependiendo de los distintos valores que pueda obtener. El m sub l lo que nos define es la orientación de ese orbital, digamos, en el espacio. O sea, un orbital, no voy a llamar a nombre, pero bueno, definamos, por ejemplo, un orbital P, que es un orbital que ahora definiremos dónde se encuentra y por qué a nivel numérico, de números cuánticos. Es un orbital que tiene una forma lobular, pero que puede estar orientada en el eje de las X, en el eje de las Y o en el eje de las Z. Entonces, tamaño, energía, orbital o nivel de subenergía o subnivel de energía, orientación de ese orbital y lo que he comentado de la rotación del electrón. Por lo tanto, ya los números cuánticos son estos, y los valores que se pueden obtener son los siguientes.
El n, o número cuántico principal, que define el número de capas que posee un átomo, lógicamente tiene que empezar por 1, no puede empezar por el 0, porque la capa 0 no existe, existe la primera capa o capa 1. Entonces empiezan el 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta el 7, que sería los 7 periodos de la tabla periódica. Nos pararemos en el 4, que tenemos suficiente para nuestra necesidad de información o de formación. El número cuántico magnético L va desde 0 hasta n-1. Desde 0 hasta n-1. Y el número cuántico magnético va desde menos L, el valor que tome menos L, negativo, pasando por 0 y llegando al positivo. Lo veremos ahora muy clarito con esta tablita. En el n1, indudablemente, L, que tiene que ser de 0 a n-1, n-1 es 0, por lo tanto va de 0 a 0, luego solo puede ser 0. El subnivel 0, que corresponde a un orbital, que es lo que hemos dicho que L define, es el orbital S. Y es el orbital, en este caso, el orbital 1s. El 1 por el número cuántico principal y S por el 0 del número cuántico azimutal secundario. En el n2, L puede tomar valores desde 0 hasta n-1. n-1 es 1, por lo tanto puede tomar valores de 0 a 1. Por lo tanto tomará 0 y 1, los dos valores que puede tomar. El 0, que en este caso sería un 2s, no un 1s, tiene los mismos condicionamientos que el 1s. Es un orbital S esférico. Para L1, que es la primera vez que aparece, este orbital le daremos nombre y será el orbital P, que como se encuentra en la capa 2, será el orbital 2P. El ML, por este condicionando, será desde menos L, 0 a más L. Pues cogiendo el 1, tendremos menos 1, 0 y más 1. En la capa 3, lo mismo. n-1, 3 menos 2, 2. Luego puede ser LL 0, 1 y 2. ¿Vale? n-1, 2. El 0, 3s, con el mismo condicionamiento que los dos anteriores. Y el L, el ML, el número cuántico magnético que corresponde a este, será el 0. El 0, aquí en este caso. Lo mismo que aquí y aquí. En el 1, el mismo condicionamiento que en el 2s. Se le llamará P, como hemos dicho antes, pero ahora como se encuentra en la capa 3, pues será 3P. Y entonces él tomará el valor desde menos L a más L. Como L es 1, el ML tomará el valor menos 1, 0 y más 1. El otro valor que nos queda por analizar, del 0, al quitarle el 3 menos 1, 2, 0, 1 y 2. A este orbital 3D, que le llamaremos, será el D, le corresponderá por el 2 corresponderá a orbitales D, y el 3 en la posición que se encuentra de la capa. Y este, lo mismo, si el número cuántico magnético tiene que ir de menos L a más L, pasando por el 0, pues como aquí empezamos por el 2, tendremos menos 2, menos 1, 0, más 1 y más 2. Y el mismo condicionamiento con el 4 y con el 5, que no es necesario, y con el 6 y hasta con el 7. Pero simplemente quiero hacer este hincapié en el 4, que se nos repite. El 4, L tiene que valer 3 el máximo, por lo tanto será 1, 2, 0, 1, 2 y 3, que los tenemos aquí, y entonces aparecerá en el 0 el S, en el 1 el P, en el 2 el D, y en el 3, que aquí ya aparece, lo he puesto para que sepamos que exista, aparece el F, el orbital F, que es un orbital que a este nivel de curso y de química no vamos a desarrollar en algún aspecto determinado, pero que sus condicionamientos son los mismos. Al L valer 3, el ML valdrá menos 3, menos 2, menos 1, 0, más 1, más 2 y más 3. Entonces, con esta tablita y siguiendo un poco la guía de su posicionamiento,
lógicamente contestaremos perfectamente a la cuestión A, que es la que nos piden. Vamos con la cuestión. Indica cuáles son posibles y cuáles no para un electrón en un átomo. Vayamos con el A. 4, 2, 0, 1 medio. Pues bien, es tan fácil como posicionarnos, en este caso, en el 4 e ir encontrando las posibilidades de que existan estos 4 números. Lógicamente, si empezamos en el 4, vemos que el L es un 2. ¿Existe L2? Por supuesto, estos son los valores de L, 4 y 2, estamos aquí. El ML tiene que ser 0. ¿Aparece el ML dentro de esta tabla del 2? Sí, el 0 lo tenemos aquí, luego también es correcto. Y lógicamente, el MS, que para todos es o más un medio menos un medio, existe el más un medio, lógicamente esta es correcta. Vayamos con la B. 3, 3, 2, menos un medio. Seguimos e iniciamos el camino. 3, 3. Este lo encontramos en un L3, los L's están aquí, son estos que tenemos aquí, estos y estos. ¿El L en 3 existe aquí en esta columna del L? No. Por lo tanto, lógicamente, este 3 ya es incorrecto, porque L además tiene que ser n-1, ya lo estamos viendo allí, por lo tanto, ya no vale la pena continuar, por lo tanto, este no es correcto. C. 2, 0, 1, 1 medio. Hacemos la misma operación. Vamos al 2. El 2, ¿existe un L0, que es este? Sí. El 2, el 0, 0. ¿Existe un ML1? No, porque en el 0 el ML vale 0. Existiría en el 1, pero nosotros estamos en el 2, 0, en esta fila. Por lo tanto, en esta fila el ML vale 0 y aquí el ML vale 1. Luego, antes este era el fallo, ahora este es el fallo. Luego, no es correcto. No vale la pena continuar porque ya no cumple esos condicionamientos. Y el D es 2, 0, 0, menos 1 medio. Lo mismo. Vamos al 2. 2. L0, sí, L0 aquí. ML0, sí. En la misma columna que estamos hablando existe el ML0. El menos 1 medio, lógicamente, también existe, pues es el que vale siempre para los 4. Por lo tanto, este, ¿lo veis? 2, 0, 0 y el más 1 medio, menos 1 medio. Luego este es correcto. Repito, simplemente hay que seguir los condicionamientos de cada una de las filas que nos marca la tabla. Y nos ha definido que los únicos posibles son el A y el D. ¿De acuerdo? Pues borramos y vamos a la segunda parte de la cuestión. Apartado B. Dice, para las combinaciones correctas indica el orbital que se encuentra el electrón. Estas son las dos buenas. Las otras, esta y esta, ya no valían. No son correctas. Lo hemos visto en el apartado A. Pues para definir el orbital que se encuentra en el electrón, tenemos que tener muy clarito que lo que define el orbital es el número L. El número L, que es el 0 en este, 0, 1 en este, 0, 1, 2 en este, 0, 1, 2, 3 en este, y sucesivos si hubiéramos alargar más el tema del número n. Cada L corresponde a un orbital con una forma determinada y con una posición determinada. Por lo tanto, el 0 corresponde al S, el 1 corresponde al P, el 2 corresponde al D y el 3 correspondería al F, que son orbitales, zonas del espacio con distintas formas en donde está la posibilidad máxima de encontrar el electrón. Por lo tanto, nosotros en el A vayamos a la tablita y vamos y decimos 4, 4. Pero lo que a mí me define el orbital es L, que es este número de aquí, 2, es este del 2. ¿A qué corresponde? Pues al orbital D. Por lo tanto, el orbital D con su forma es la correspondencia de este electrón. Este electrón se encuentra
en el orbital 4d. Después se encontrará con una orientación determinada, que en los d son 5 orientaciones, pero estará en el orbital 4d. Respecto al d, al electrón d, pues lo mismo. Vamos aquí, vemos el 2. Nosotros nos interesa este número, el L. 0, el 2 y 0, el L, corresponde a un orbital S, que es un orbital esférico y es el primer orbital, S. Por lo tanto, este electrón se encontrará en el orbital 2S, que es un orbital esférico donde podremos encontrar el electrón. Por lo tanto, en las combinaciones correctas indica el orbital que se encuentra el electrón, es en el A para este, que era uno de los correctos, es el 4D por estas consideraciones, y el D, el 2S por estas consideraciones. ¿Correcto? Vayamos con el último apartado de la cuestión. El apartado C nos dice: ordena razonadamente los orbitales anteriores en orden creciente de energía. Cuando he comentado antes la tabla del sistema periódico, de los números cuánticos, me he referido a que n nos define o representa dos cosas: el tamaño del átomo en cuestión, o sea, las capas que tiene. Recordemos que cada capa, 7 periodos del sistema periódico, 7 capas del electrón, y en cada capa, lo que haya, los subniveles tal, vamos colocando y posicionando los electrones. Por lo tanto, la idea intuitiva que tenemos que tener es que a medida que nosotros vamos aumentando el número n, aumentando las capas, como un concepto genérico, como tendremos más electrones y más movimiento, o puede haber más movimiento entre capas y en todo el entorno del átomo, a medida que aumentemos n, la energía del átomo aumentará. O sea, los niveles energéticos del átomo irán aumentando a medida que aumente n. Pero hay que pensar siempre que los electrones siempre se posicionarán en la capa energética menor o más estable, precisamente para no estar de ninguna manera ni excitados, ni degenerados, ni ningún aspecto que moleste a su funcionamiento dentro del átomo. Por lo tanto, las capas energéticas están perfectamente definidas, pero ese movimiento electrónico puede llegar a producirse de pasar de capas de más energía a de menos energía para tener, digamos, configuraciones más estables, o si hubiera una excitación determinada desde una capa inferior a una capa superior, porque realmente la circunstancia lo requiriera o lo permitiera. Pero no solo la definición de energía está en la capa n, en el número cuántico n, sino el número cuántico L define un aspecto que podríamos llamar, digamos de una manera sencilla, como la penetración del electrón hacia el núcleo. O sea, el L nos define un poco el acercamiento del más o menos al núcleo. Por lo tanto, el acercamiento al más o menos al núcleo nos puede comportar aspectos energéticos diferentes. Dicho esto, y para una reglita práctica, que es lo que interesa para la resolución de los problemas sin más artilugios, es la siguiente: la energía de un electrón viene definida por la suma del número n más el número L. Por lo tanto, para el A, para los dos que teníamos anteriormente, el 4D que correspondía al A, el A correspondía al 4D. El 4D tenemos, para aplicar aquí, n es 4 y D es 2. O sea, la referencia es S0, P1, D2, F3. En este caso, D vale 2. Aquí también D vale 2. Luego sería 4 más 2, 6. Este sería el valor energético respecto a esta relación. Y el D,
que correspondería al 2S, pues tendríamos el 2 por un lado, y ahora el S, ¿qué corresponde a L? Un 0. Un 0. Luego entonces tenemos 2. Por lo tanto, estos son los dos valores digamos, de niveles energéticos de cada uno de los orbitales, que es lo que nos pedía, y entonces, lógicamente, el 4, en orden creciente. En orden creciente quiere decir que el 2S es menor que el 4D. Por lo tanto, ese es el orden. Creciente es de menos a más. Por lo tanto, el 2S y el 4D van en esta relación, en esta ordenación que nos piden de niveles energéticos. Espero haberme explicado. El problema con esta tablita, la verdad es que resuelve todas las dudas determinadas, y si realmente os he sido útil, dar like al vídeo en cuestión y seguir suscribiéndoos para no perderos ningún vídeo, porque, repito, la selectividad está cerca y nuestro único objetivo es ayudaros a probarla. Hasta el próximo vídeo.